Gloria a Dios, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos este 16 de septiembre del 2020, gracias a Dios, al rescate del alma. Aquí estamos, gracias a Dios, de nuevo, teniendo esta bendición para usted, para su familia, para los que usted conoce, porque la palabra de Dios así es de bendición. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, aquí en el puerto de Coatzacoalcos, con mucho gusto para usted. Y le pido que por favor tomemos la Biblia, porque es lo que vamos a estudiar. Búsquela por favor para que usted compruebe que lo que le vamos a predicar está escrito en la Biblia y no lo estamos inventando. Por eso queremos pedirle que lo busque la Biblia, por favor. Quiero dar gracias a Dios porque hoy se conmemora, se recuerda y se da gracias a Dios por la independencia, gracias a Dios por nuestros mártires, por las personas que dieron su vida y sin saber de nosotros, ellos dieron su vida por los mexicanos, gracias a Dios. Dios ayude a amar siempre a México y gracias a Dios que Dios ha sido de bendición para nuestro país. Quiero compartirle una frase de bendición de este libro que se llama Nuestro Pan Diario del 2008 que dice: Dios provee por donde quiera que Él guía. Por donde Él guía, Él va a proveer. Donde Él no guía, pues por eso a veces es que quedamos con las manos vacías. Y si alguna vez usted se encuentra en un momento en el cual dice no sé dónde estoy, es porque Dios no lo está guiando. ¿Qué hacemos ahí? Dios nos ayude a aferrarnos a Él. Mi nombre es Jonathan y le digo que por favor nos acompañe. Jesucristo es nuestro rescatista poderoso y con ayuda del Señor tenemos este programa con el consultorio bíblico de nuestro pastor y continuando acerca de Apocalipsis hablando de Tiatira con ayuda del Señor. Por favor acompáñanos, será de bendición. Dios lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Bienvenidos sean todos ustedes a este programa SOS 911 al rescate del alma. Es un ministerio humilde, sencillo, pero estrictamente escritural, fundado en la palabra de Dios. Y es un privilegio muy grande servir al Señor y un gusto muy grande, enorme, que usted nos haga el favor de su amable sintonía. En ese segmento, consultorio bíblico, contesto a la luz de la Biblia, la palabra de Dios, las preguntas que me hacen llegar al correo, al celular o donde nos encontramos. Ahora no ha habido preguntas, pero hoy que estamos recordando el inicio de la Guerra de Independencia, es el aniversario 210 de ese inicio. Queremos dar gracias a Dios por héroes como Hidalgo, Morelos, doña Josefa, doña Leona, Aldama, Allende, Guerrero, los grandes hombres que dieron sus vidas, su sangre, como dijo mi hijo hace unos instantes, por darnos patria y libertad. Queremos hoy hacer algo distinto. No hubo preguntas, así que quisiera que me acompañara en este pequeño estudio. Es un pasaje muy especial, es un pasaje de gran bendición, de 1000 aleluyas, que aparece en Romanos 8:21, donde así está escrito: las mismas criaturas serán libradas de la esclavitud de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Nuestro hermano, el apóstol Pablo, aquí se refiere a lo que va a ocurrir en el milenio de paz. Toda la corrupción que usted ve, producto del pecado, derivado de Adán y Eva, pero todo lo demás, responsabilidad nuestra. Muertes, enfermedades, coronavirus, erupciones, huracanes, sequías, glaciaciones, terremotos, guerras, todo eso se va a acabar. La creación entera fue sujeta a maldición por culpa de Adán y Eva. El Señor le dijo: por amor a ti, maldita será la tierra. Eso es uno de los castigos más severos que ha venido sufriendo la humanidad. Pero viene una época preciosa en la cual, como está escrito, morará el lobo con el cordero, un niño tomará una serpiente venenosa y no le hará daño. No habrá nada que haga daño en todo el santo monte del Señor, porque toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Gloria a Dios. Y por eso
Gemimos, nosotros tenemos achaques, enfermedades, la vejez, los problemas de salud, de economía, criminalidad, el pecado. Gemimos esperando esa liberación, esa libertad. Pero quiero llamar la atención sobre esas dos palabras. Nuestro hermano Pablo dice que esta libertad que nos espera es una libertad gloriosa. Gloriosa. Vaya adjetivo. Gloriosa. No es una libertad a secas. Una libertad, simplemente libertad. No, una libertad gloriosa. Pero es una libertad gloriosa que solo tendremos los hijos de Dios. No toda la humanidad, solo los hijos de Dios. ¿Y por qué usa él esa palabra gloriosa? Esas dos palabras, libertad gloriosa. Le voy a compartir, en lo que el tiempo me permita, 6 razones por las cuales él le llama la libertad gloriosa. La primera es porque al venir a Jesucristo, el Señor nos hizo libres del pecado. Alabo a Dios por eso. Esas bajas pasiones, esas acciones malas que como hiedras venenosas se nos enredaron sin darnos cuenta, Dios nos hizo buenos, pero cada uno de nosotros se buscó su camino de perversión, dice Eclesiastés, Salomón. Pues de esa libertad, Cristo la consiguió con su muerte en la cruz. Nuestras cadenas de alcoholismo, de fornicación, de brujería, de vicios, lo que usted me diga, mentiras, celos, pleitos, brujería, todo eso, el Señor Jesucristo, con su sangre derramada en la cruz, rompió esas cadenas, nos abrió la jaula en la que Satanás nos tenía cautivos y nos dio esa libertad, que es la que tocó en primer lugar. Nuestro Señor Jesucristo, en Juan 8, un capítulo precioso, en el versículo 36, dijo lo siguiente, y así está escrito: si el Hijo, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Hablaba con unas personas de una agrupación muy buena, tiene su parte buena, AA, y ellos, pues, por sus pláticas y sus métodos, tienen libertad del alcoholismo. Sí, pero las cadenas de tabaquismo, de lujuria, de adulterio, de mentira, de drogas, negocios ilícitos, todas esas siguen allí. No, esa es una libertad aparente. La libertad que Jesucristo nos dio del pecado es verdadera libertad, genuina, total, absoluta. Por eso dice, serán verdaderamente libres. Pero solo Él, si yo los liberto, no hay nadie más que nos liberte, solo Él. Esa es la primera razón por la que Pablo le llama libertad gloriosa. La segunda es que cuando nos entregamos a Jesucristo, Efesios 2 dice que pasamos de muerte a vida. En ese instante, aunque un segundo después de haber aceptado a Cristo nos asesinaran o nos dieran un infarto y muriéramos, hay gente que en su lecho de muerte, heridos, accidentados, asesinados o en algún hospital, reciben a Cristo y de ahí mueren. Pues en ese momento en que aceptan a Cristo, pasan de muerte a vida, porque el Señor Jesucristo nos dio, y esto es parte de la libertad gloriosa, libertad sobre el sepulcro. La muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros. El Señor Jesucristo le quitó con su muerte el dominio de la muerte al que lo tenía, que era Satanás. Hebreos 2:14 dice eso. Ya la muerte no nos va a retener. Con toda autoridad, con toda verdad, y solo Él lo pudo haber dicho, alguien más lo hubiera dicho y sería una blasfemia. Pero Él dijo con toda autoridad, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Somos millones en la iglesia hoy, y la iglesia de Cristo está dividida en 2 grupos. Los cristianos que ya murieron y los cristianos que todavía seguimos vivos. A los primeros se les llama así, se les coloquialmente en nuestro lenguaje, la iglesia triunfante. Pues ellos, aunque estén muertos físicamente, vivirán, resucitarán, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Así está escrito en Juan 11:25. En tercer lugar, el Señor Jesucristo nos libró, y esto es también glorioso. Solo los que tuvimos este yugo encima, solo los que tuvimos este dogal amarrado, podemos entender bien esto.
Jesucristo nos dio libertad sobre Satanás. Satanás y sus demonios ya no tienen poder sobre nosotros, ni actuando físicamente directamente, ni actuando por posesiones satánicas, ni actuando por medio de brujerías, hechizos. No nos puede hacer nada. El apóstol Juan, con todo gozo, dijo: más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros es Jesucristo a través de su Espíritu Santo, y el que está en el mundo es Satanás. Satanás ya está vencido. En la cruz el Señor Jesucristo lo derrotó, y por eso dice Pablo, y le comparto textualmente, y este es un canto de triunfo. En Colosenses 1:13, nuestro hermano Pablo hace una declaración gloriosa que merece miles de aleluyas. Hablando de Jesucristo, dice que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de los demonios, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Satanás ya no tiene nada que hacer con nosotros. Hay hermanos que enseñan que un cristiano puede ser poseído. Ese es un error doctrinal, es una herejía. Usted debe fundarse en la Biblia. La palabra de Dios dice que Jesús lo dijo: un reino no puede estar dividido. No puede ser que una parte sea del Espíritu Santo y una parte de nosotros sea de Satanás. No puede haber yugo desigual. No debe nadie pensar que Jesucristo y Satanás van tomados de la mano. ¿Qué relación, dice Pablo, hay entre Jesucristo y Belzebú, un príncipe de demonios? No, nada, ninguna. El cristiano no puede ser poseído satánicamente. Ahora, cuarta razón. Jesucristo nos libertó con su muerte de la condenación eterna. Nuestra constitución política dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Esa es una garantía individual, constitucional. No puede usted pensar, imagine que alguien asesina a alguien y lo condena a 20 años de prisión, cumple su sentencia y cuando salen le dicen, y ya está abrazado por su familia que lo espera fuera del penal: regrésate porque te acaban de echar otros 5 años. Eso no puede ser, no puede ser. Ya purgó su condena, ya no lo puede juzgar ni encarcelar por ese mismo crimen. Pues sus crímenes, amable internauta, hermano y hermana, amigo y amiga, sus crímenes y mis crímenes los pagó Jesucristo en la cruz hace 2000 años y no quedó ni uno solo. Por eso él gritó triunfalmente: consumado es. Todo está pagado. Telestai. La deuda de pecado está pagada. Ya no hay nada. Imagínense que comparezcamos, que no lo vamos a hacer, al juicio final o juicio del gran trono blanco, y por más que busque en los libros, nuestros pecados ya están borrados de allí. Nuestro nombre ya fue pasado al libro de la vida del Cordero. ¿Qué se va a juzgar si lo que se había que juzgar? Y Satanás nos acusa. Esa es una de sus funciones. Ese es uno de sus nombres. Pero ¿cómo va a ir al cielo este que fue asesino y ladrón y bestial y pederasta y brujo y idólatra, homosexual, adúltero? ¿Cómo va a ir? Eso éramos. Pero la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado y nos libró ya de la condenación. Déjenme compartir lo que dice nuestro hermano el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, un capítulo de miles de aleluyas. Así está escrito en el versículo 1, y esto es glorioso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en mayúscula, Espíritu Santo. Ninguna condenación. ¿Qué condenación puede haber si ya todo lo pagó Jesús? Antes había un himno precioso, ya no se canta, pero decía: todo lo pagó Cristo en la cruz. Nuestro Salvador nos ha redimido de toda condenación con su muerte gloriosa, y con su resurrección selló nuestra propia resurrección. No quedó ningún pecado. Gloria a Dios. Quinta razón por la cual Pablo le llama a la libertad gloriosa. Y esto me pasó a mí durante 29 años. Yo tenía muchas supersticiones. Es vergonzoso decirlo porque yo tenía prepa, estaba yo en prepa. Y tenía supersticiones. Que si aullaba un perro en la noche, alguien se iba a morir, o un gato negro se me atravesaba, pasar de alguna escalera, que se me cayera la sal, quebrar un espejo, leer horóscopos.
encontrar tierra ahí de panteón en la puerta de mi casa. Esto era algo terrible, me agobiaba. La superstición, creer en duendes, en chaneques, en lloronas. Hace unos 20 años de chupacabras, ovnis, platillos voladores, todas esas cosas. De todo eso, de toda mi superstición, el Señor Jesucristo me libertó cuando vine a Él. Jesucristo dijo, y le comparto textualmente porque es otro de los textos gloriosos, con unas declaraciones que solo en sus labios pudieron ser verdad. En Juan 8:32, y esto es, me gozo porque el escudo nacional, tenemos aquí el escudo nacional, amamos nuestro lábaro patrio, lo respetamos, damos gracias a Dios por nuestra patria, por nuestra bandera, pero en la República Dominicana el escudo nacional, ahí en su bandera, es una Biblia abierta en este texto, 8:32 de Juan, donde así está escrito, conocerán la verdad y la verdad los libertará. ¿Quién es la verdad? Le preguntó Pilato a Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesús nos dice a todos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá a mi Padre si no es por mí. Él es el único camino al reino celestial. Él es la única verdad, el único camino, la única vida verdadera. Entonces, de todas esas patrañas que yo creía, que en verdad me intimidaban, casi temblaba yo, quítalo de casi, yo creo que temblaba con eso. Jesucristo me libertó, conocí la verdad, y sabe que también conocí la verdad, esa es la quinta, conocí la verdad en lo doctrinal. 29 años estuve engañado por una falsa religión, una religión apóstata, una iglesia que se rebeló contra el Señor y lo abandonó y nunca ha sido esposa, es una ramera. La esposa de Jesucristo no tiene un nombre humano así, pero se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, una de las ciudades importantes del antiguo reino. Y ellos, Hechos 11:26, ellos predicaban la palabra de Dios y vivían como Jesucristo. Por eso se les llamó cristianos, no católicos, no testigos de Jehová, no pentecosteses, bautistas, presbiterianos, no mormones, no, cristianos. Cuando yo conocí la verdad en Cristo Jesús a través de la lectura de la Biblia, conocerá la verdad y la verdad los libertará. Se cayó mi idolatría, se cayó mi fe en María, se cayó esa incertidumbre de no saber a dónde iba a ir después de la muerte o si iba yo a ir al purgatorio. Todo lo falso. Se cayó ese error doctrinal de creer que el Papa es el vicario de Cristo. Eso es una blasfemia. Tome usted cualquier libro de historia seria y busque la historia de los papas. Ahora en Internet hay mucha información terrible. Asesinos, adúlteros, pederastas, incestuosos. Por dinero compraban el papado, por dinero lo vendían, ahorcaban y mandaban a matar a sus antecesores o a sus rivales para el papado. Hay un caso, le voy a citar 3 casos. Hubo un papa, Esteban, que mandó desenterrar a su antecesor, el papa Formoso. Ya era un cadáver, lo desenterró, lo vistió con sus ropas papales, lo sentó en el trono y lo juzgó. Por supuesto que Formoso no pudo defenderse, perdió el juicio, sacaron su cadáver, lo arrastraron con unos caballos en la calle y de ahí lo tiraron al río Tíber. ¿Qué le parece? ¿Ese podrá ser un vicario de Cristo? Le cortaron los dedos con los que hacía la cruz para bendecir. Hubo otra ocasión en que al mismo tiempo hubo 4 papas. ¿Qué le parece? 4 vicarios de Cristo. Y hubo una ocasión en que hubo una papisa, Juana. Saque sus conclusiones. No me crea a mí, ni se enoje conmigo. Busque la verdad y sígala. El Señor Jesucristo, si usted quiere conocer la verdad, Él lo guiará. Su palabra es como una lámpara, lo dijo el salmista, a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. El Señor Jesucristo me hizo conocer la verdad, de quedar libre de la ignorancia, tanto en sus peticiones como en una religión falsa. Yo creía que yo me salvaba por buenas obras. La Biblia dice que no.
que la salvación no es por obras, sino por la fe. Y esto no de nosotros, sino que es un regalo de Dios, no por buenas acciones para que nadie ande presumiendo. Efesios 2, 8, 9. ¿Qué le parece? La fe en Cristo nos salva absoluta y totalmente, inmediatamente. Y sexta, por razón del tiempo, Jesucristo, como antes dije, nos libertó de las religiones falsas, pero también nos marca una senda de luz para no andar titubeando ni fluctuando, ni supersticiones, ni religiones falsas, ni doctrinas falsas. Ahora hay todo está distorsionado. Ayer oía un hermano que tiene como 46 años de ser cristiano. Su padre es judío. Es judío de nacimiento y era de religión, pero ahora es cristiano, judío cristiano. Y él decía algo que hemos comentado aquí varias veces, lo hemos dicho. La iglesia de hoy, 2020, la iglesia evangélica, no se parece en nada a la que yo conocí en 1979. Es muy distinta. Ni nos imaginamos. Si alguien hubiera dicho, ¿sabes qué? Va a llegar el día en que en el púlpito se cuenten chistes y todo sean payasadas, y alguien va a vomitar, y alguien va a poner la mano sobre otros y los va a tirar, y van a danzar, y va a haber pastoras, y va a haber apóstoles, y va a haber profetas. No lo hubiéramos creído. Pero esto es algo que nos hace ver que estamos en los últimos tiempos. Pablo profetiza y dice, en los últimos tiempos, le dice a su amado consiervo Timoteo, su hijo en la fe, van a apostatar de la fe y se van a amontonar alrededor de maestros que hablen conforme a lo que ellos quieren oír, no la palabra de Dios. Esa no la quieren oír, no la soportan, sino lo que quieren oír, chistes, anécdotas, historias, todo eso, pero no la palabra de Dios. Falsas doctrinas, pero no la palabra de Dios. Y tendrán comezón de oír. Según Timoteo 4, 1 al 4 dice eso. Pero tú le dices, y nosotros tomamos eso, pero tú vela en todo y predica la sana doctrina. Haz la labor de evangelista, que es lo que estamos haciendo hoy. Somos evangelistas porque predicamos el evangelio. ¿Me permite un comentario? Aleluya. Aleluya. Aleluya, porque el Señor nos dio una libertad verdadera. Es una ironía, es un contrasentido que Hidalgo, Morelos, después de otros grandes siervos, inclusive Iturbide, participaron para que México fuera una nación independiente, pero la gente seguía siendo esclava del pecado. Idólatras, borrachos, adúlteros, asesinos, ladrones, mentirosos, todo eso, brujos. Moisés, el gran libertador, liberta al pueblo por el poder del Señor, la mano poderosa del Señor de la esclavitud egipcia de 4 siglos, pero no los puede libertar de sus pecados. Empiezan a murmurar y a calumniarlo contra él, quererlo matar. Seguro que había fornicaciones, adulterios, se emborrachaban, adoraron un becerro. Eran libres de Egipto, pero no eran libres del pecado, no eran libres de Satanás, hasta que Jesucristo vino y nos libertó con la verdadera libertad. Uso sus palabras. Si yo los liberto, serán verdaderamente libres. Así muy brevemente, porque el tiempo me limita, pero doy gracias a Dios por México. Gracias a Dios por México. Con todas sus carencias, con todas sus deficiencias, a pesar de la criminalidad, de gobernantes injustos que ha habido, a pesar de todos los pesares, México es un país precioso. Los mares, los campos siguen dando mantenimiento para el sostén para nosotros. Todo aquel que viene aquí siente que está bendecido. Tenemos vacunas gratuitas, tenemos servicios que otros países nada más miran de lejos. Sin ir tan lejos, a unos 200 kilómetros está Cuba. Y esa gente quisiera estar aquí y no en el paraíso que nos pintan, que es un infierno. Pero eso es otro tema. Hoy he compartido con usted 6 razones por las cuales Pablo llama a la libertad que nos dio Jesucristo como una libertad gloriosa. 1, nos libertó del pecado. 2, nos libertó de Satanás y sus demonios. 3, nos libertó del sepulcro. 4, nos libertó de la condenación. Ya no hay condenación para nosotros. 5, nos libertó de las supersticiones, las hechicerías, los horóscopos y todo eso. Repito, platillos voladores. Y 6,
nos libertó de una falsa doctrina que nos conducía al infierno. Ellos decían, si tú mueres en esta iglesia, irás directo al cielo. No es cierto, hubiéramos ido al infierno. Pero gracias a Dios el Señor Jesucristo nos dio libertad y por eso ahora vivimos como verdaderos libertados por la sangre de Jesucristo. Venga usted a Él y usted también será libre verdaderamente para la gloria de Dios. Muchas gracias y que Él lo bendiga mucho. ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Amén. Gracias por Gloria a Dios. la participación. Gracias por invitarme. Que el Señor nos ayude a darle gratitud a nuestro Amén. Dios, nuestro Amén. libertador, bendito Amén. libertador. Amén. Gracias a Dios. Vamos a continuar acerca de Apocalipsis y la semana pasada empezamos el tema de Tiatira, gracias a Dios. Y estábamos, nos quedamos a medias, pero queremos continuar y terminar esta iglesia que se menciona en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 2
versículos, leímos del 18 al 23. Vamos a leerlos solamente para reubicarnos y entonces entrar a los versículos que nos corresponden hoy. Por favor. Sí, por favor. Gracias. Así está escrito. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce pulido, dice estas cosas: yo he conocido tus obras, tu amor y tu servicio, y tu fe y tu paciencia, y que tus obras últimas son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se nombra profetisa, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí, yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de ustedes según sus obras. Pero yo digo a ustedes y a los demás que están en Tiatira, cualesquiera que no tienen esa doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen, yo no enviaré sobre ustedes otra carga, pero la que tienen, ténganla hasta que yo venga. Y al que haya vencido y haya guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La semana pasada estudiamos hasta el versículo 23, gracias a Dios, y solamente queríamos hacer algunos apuntes de los versículos que hemos tomado. Y bueno, Jesucristo es el dueño de las iglesias, Él es al que le debemos nosotros presentar cuentas al Señor. El Señor le está pidiendo cuentas aquí al ángel que es el pastor. Y bueno, también, por supuesto, cada oveja debe presentar cuentas al Señor, que también cada una de las iglesias representa una característica o un estilo de cristianos, aparte del periodo histórico que también estamos estudiando, pero en muchas iglesias se podría vivir este tipo de situaciones que se está diciendo. El Señor ve las obras buenas y también el Señor que juzga con verdad. La Biblia es un libro tan claro, tan transparente, no como muchas veces la historia cuenta las cosas, que omite los errores del protagonista, del héroe. La Biblia menciona las cosas como eran. Los héroes del Antiguo Testamento, cuando pecaban, lo mencionaba el Señor. Y aquí de Tiatira el Señor exhibe que tenían un problema muy grave. Vamos, antes de empezar, algo para apuntar antes de empezar el versículo 24, que es en el que nos quedamos. Gracias, Dios. Bueno, el versículo 23 es terrible, es terrible. El Señor advierte, no amenaza, advierte a la iglesia de Tiatira que estaba olvidándose ya de Él, estaba fallando en la doctrina. Dice: mataré a sus hijos con muerte. ¿Los hijos de quién? De Jezabel, los que sigan la enseñanza de Jezabel. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de ustedes según sus obras. Esta época, así históricamente, representa del año 606 a 1517. Esto es algo que tenemos que ver desde que se establece el papado. Ya ahí va a dar lugar después a la reforma. Van a pasar unos siglos, pero en el año 313, discúlpeme, con Constantino, el Señor ve que su iglesia ya se corrompe, ya no es pura. Lo fue durante 3 siglos, pero lo primero que hace Constantino al prohibir las persecuciones y declarar al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, la dañó. Era mejor la persecución, había más pureza doctrinal y de vida, santidad. Pero él de inmediato introduce la idolatría, introduce la mariolatría, la adoración a María, el bautismo de niños. Esto es algo terrible. Y en esta época, en el año 1095, la Edad Media,
se inician unas batallas sangrientas, sanguinarias, que se conocieron como las cruzadas. Hubo un papa, Urbano II, que fue el que promovió, organizó estas cruzadas. Fueron 8 nominalmente, oficialmente para ir a recuperar la Tierra Santa que estaba en poder de los musulmanes. Pero en esa época, millones de personas, tanto musulmanes como judíos, como cristianos verdaderos, perdieron la vida. El Señor dijo: yo voy a matar con muerte a sus hijos. Te llamo a ti, Jezabel, para que te arrepientas, y no te voy a postrar en cama. Esta iglesia apóstata va a ser postrada en cama. Y sus hijos pues murieron millones. Realmente fue una masacre la que hacían. Genocidios. Cuando hablamos de genocidio pensamos: oh, Hitler, el peor. Hitler, pues sí, fue un terrible genocida. Él ordenó la muerte de 17 millones de personas. Pero no fue él el peor. Está Lenin, este hombre mandó a la muerte a 23 millones de personas. Hitler quedó empequeñecido por la maldad de este hombre, Lenin. Pero no fue el peor. Mao Zedong, en la China comunista, mandó a matar 78 millones de personas, y muchos de ellos eran sus propios paisanos. Esto fue una guerra genocida, y murieron, repito, corrían ríos de sangre. Los mismos cruzados decían que no se podía caminar porque estaba encharcado de sangre. No se fijaban si mataban islámicos, musulmanes, y cristianos y judíos, niños, mujeres, ancianos. Ellos hacían masacre. Y esto ordenado por esta falsa iglesia, la Jezabel, la iglesia papal por Urbano II. El Señor les dio tiempo, no se arrepintieron, pues el Señor los va a juzgar ya muy pronto. Pero ¿profetiza de qué? Era una falsa profetisa, como Jezabel era una falsa profetisa al servicio del diablo. Esta iglesia ha estado, está y estará hasta el último tiempo al servicio de Satanás. Pero el Señor está llamando a su pueblo a que salga. Aquí lo acabamos de leer. Sal de allí, no participe de esas obras, sino te diré aquí también como muerto. Gracias. Roma astutamente organizó para que hubiera cierta libertad del cristianismo, de manera que hasta el día de hoy Roma gobierna a sus fieles así, ¿no? Es tremendo, lo sigue haciendo así. Entonces sí, se da cuenta que no ha cambiado esto. Bueno, esto es lo que queríamos mencionar acerca de resumir lo que vimos la semana pasada. Versículo 24, dice el Señor, por favor, versículo 24. Así es escrito. Pero yo digo a ustedes y a los demás que están en Tiatira, cualesquiera que no tienen esa doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen, yo no les enviaré otra carga. Jesús, que es el que está hablando, les lanza una advertencia como a cada una de las iglesias, que se arrepientan, es lo que les está diciendo el Señor. Aquella persona que no tiene la doctrina de quién, la de Jezabel, esta manera de actuar, de los ídolos y de comer cosas sacrificadas a los ídolos así, y de las fornicaciones y la situación así, sobre todo espiritual, porque para Dios la fornicación es, el comunismo es adulterio, fornicación espiritual. Dios dice: no, cuidado, el que no tiene este tipo de doctrinas, el Señor le va a dar bendición, pero aquellas personas que en la iglesia quieran mantener ese tipo de doctrinas, bueno, el Señor vendrá la sentencia sobre ellos. Usted conoce, y la semana pasada estudiábamos acerca de esto, acerca de las transfusiones de sangre de Hechos 15 del Concilio de Jerusalén. Y se dice que ahí en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, estaban los apóstoles, se dieron prohibiciones, participar de los sacrificados de los ídolos, cometer fornicación y en cuanto a la sangre, que fue el tema, exacto, que fue el tema que trataste la semana pasada, no comer la sangre. Y el Señor, y justamente esto es lo que, de estas ordenanzas que se ponen ahí,
Jezabel justamente estaba haciendo esto porque participaba con las cosas a los ídolos, sacrificaba a los ídolos en su cara y cometía fornicación ahí y pues no había ningún freno, no había ningún arrepentimiento, no, el Señor les mandaba advertencias y no se querían arrepentir. Estos actos eran evidencia irrefutable de esta mala doctrina y moral, conducta, que era la conducta que tenían muchos países y ciudades alrededor, de tener en sus templos mujeres dedicadas como profetisas a la lujuria, al pecado, al sexual. Y para ellos pues quizá era algo pues común, pero a los ojos de Dios no es común. En estos días vamos a hablar acerca de esto porque en el Antiguo Testamento, cuando se menciona acerca de algunas mujeres que estaban fuera del tabernáculo y afuera del templo, ellas en verdad servían al Señor, pero eran tenidas en alta estima y jamás participaban en algo lujurioso, sino que Dios las honraba y Dios las bendecía. Pero a diferencia de todos los demás, que la única manera de servir era solamente con actos así sexuales. Cuidado, Dios les dice, ten mucho cuidado. Este es el versículo 24. ¿Qué más comentamos de este versículo 24? Sí, quisiera relacionarlo con el 25. Sí, por favor. Porque el Señor le dice, no les voy a poner otra carga, pero la que tienen, tenganla hasta que yo regrese. Estás hablando, y yo me imagino, esas prostitutas que estaban en el templo, esas prostitutas religiosas, no jamás sagradas, porque sagrado es Dios. Claro que la religión crecía en membresía, pues si se trata de fornicar, y han de haber sido bellísimas, porque los hombres estaban aquí. Pero pensaba yo esto, que llevaran a sus niños y veían eso, y al niño se le enseñaba, es que esto es bueno, esto agrada a Dios, esto no tienes por qué dejar de hacerlo. Los niños desde pequeñitos iban siendo encausados o descaminados de la senda justa del Señor, y se les hacía cuando llegaban a jóvenes lo más normal ir a fornicar allí, porque entonces estaban honrando a Dios, creían ellos. Ve usted lo que pasa, es una tragedia lo que se hace con los niños. Son inocentes y los llevan a peregrinaciones idolátricas y los llevan a practicar ritos que el Señor prohíbe. Y si alguien le da alcohol o sangre a un niño, pues el niño lo toma porque su papá así lo enseñó. Eso es algo muy grave y vamos a dar cuenta de eso. El Señor no le pone cargas. Ya las que tienen ya son suficientes. No les voy a poner otra, pero la que tiene, cárguenla. ¿Cuál? Pues que estaban sentados ahí, viviendo, rodeados de idolatría, de persecuciones, de gente mala que estaba entregada al sexo, a la violencia. Los asesinatos eran comunes, la depravación sexual, la codicia, la lujuria. Todo eso estaba allí. Seguramente había satanismo. Ellos estaban en un lugar terrible. Pues ahí el Señor los puso y ahí el Señor no les dijo, los voy a sacar de allí. Ahí tengan esa carga, sopórtenla. Porque yo he visto que a pesar de tanta opresión y tanta persecución, ustedes mantienen mi palabra en sus corazones. Tengan esa palabra en sus corazones, porque yo les ofrezco una recompensa. Y esto que parece escabroso, escalofriante, es un llamado de amor, es un llamado del Señor para que se mantengan firmes y para que no practiquen, no comuniquen las obras infructuosas de las tinieblas, como dice Pablo. Y ahora el Señor les va a hablar de una recompensa. Sí, gracias a Dios. En estos versículos dice el Señor que se los reconoce y que tengan cuidado también de conocer lo que llamaban las profundidades de Satanás. Qué bueno que porque mucha gente de la iglesia se dedicaba más tiempo a buscar el espiritismo para, no sé, alejarse de él, no sé cuál era el criterio. Sin embargo, le digo esto, ¿por qué? Porque la Biblia dice esto, 1 Corintios 2, 7 al 10, el apóstol Pablo dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. El misterio está hablando acerca del Evangelio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos por nuestra gloria. Es el Evangelio. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Tenemos que buscar y conocer a Dios, no las profundidades de Satanás. Aquel que tiene, por ejemplo, verdadera sed, sabe que lo que necesita es agua y no alcohol o alguna bebida con azúcar. Aquel que tiene a su esposa y la ama, no necesita estar con nadie más para comprobar si en verdad es amor.
Asimismo, aquella persona que ama a Jesucristo no disfruta de las profundidades de Satanás. No necesita buscarlo porque ya conoce la luz, no necesita la oscuridad, ya conoce la luz. Si usted ha visto, por ejemplo, algún negocio de pecado, en una cantina, pienso, en un prostíbulo, si ahí hay una imagen de algún ídolo en ese lugar, porque seguramente los hay, en algunas cantinas las hay. ¿Cómo puede honrar esa persona a ese muñeco, a ese ídolo? Es una ceguera tan grande y para que me bendiga, y hasta su veladora tiene ahí para que su santo, dicen ellos, bendiga mi negocio, cuando saben que flagrantemente es pecado. Por favor, ahí no hay arrepentimiento, ahí solamente hay una actitud de comercio, si me dejan decirlo así, de engaño, y de la persona que no quiere dejar su pecado. Eso no es arrepentimiento. Si en verdad queremos amar a Dios, tenemos que seguirlo a Él y tener mucho cuidado con las profundidades de Satanás. No necesitamos estudiarlos. Claro. Hoy muchas iglesias evangélicas están bombardeadas por doctrinas que ni Jesús, ni sus apóstoles, ni los primeros pastores de los 3 primeros siglos predicaron, jamás. Si esas doctrinas no están en la Biblia, son doctrinas y son prácticas. Si esas doctrinas no están en la Biblia, no son de Dios. Lo digo así, con todas sus letras. No son de Dios. Si no son de Dios, ¿de quién son? Son conclusiones de Satanás. Entonces hay muchas iglesias que tienen prácticas que no están en la Biblia, que son satánicas. Prácticamente se encuentra hechicería en los templos, hipnotismo, percepciones extrasensoriales, cosas así. Esto es algo gravísimo. Están siguiendo doctrinas de demonios. Pablo lo dijo así. Hoy lo estamos viendo delante de nuestros ojos. El Señor quiere que nos detengamos, lo dice a través de Jeremías, nos detengamos, hagamos una pausa en el caminar y volteemos la mirada y preguntemos cuál es la senda antigua, y regrésense y transiten por ella y hallarán descanso para sus almas. No busque las profundidades de Satanás. En esta iglesia sí que hay doctrinas profundas que solo los fuertes pueden resistir. No, huya de eso. Los niños están bombardeados por cosas que no están en la Biblia, y ahí van a ir creciendo y van a ir deformándose doctrinalmente en cosas que le llaman sublimes, pero son profundidades de Satanás. Tenga usted mucho cuidado, aplique esta regla. Si esa doctrina no está en la Biblia, deséchenla. Si es una doctrina buena, está en la Biblia, entonces no es una doctrina nueva, ya se está practicando desde hace años y siglos. Pero si es una doctrina nueva, no es buena. Huya de ella. Busca al Señor en una iglesia cristiana de evangelio puro, sana doctrina, y ahí adora al Señor como debe ser adorado. Antes de pasar al siguiente versículo, solo le leo Tito 1:16 y el siguiente versículo 2:1. Dice, está hablando acerca de los impuros. Profesan ellos conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Solamente. Cada uno va a tomar su decisión. Así. Sigamos, por favor, versículo 26, porque tenemos 5 días. Amén. Gracias a Dios. Así está escrito. Y al que haya vencido y haya guardado mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las gobernará con vara de hierro, y serán quebrantados como un vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias. Pues aquí están las recompensas. El Señor lavó con su sangre a esas personas. Quiere que se mantengan puras en doctrina y en conducta. La Biblia es nuestra regla máxima de doctrina y de conducta. Ellos no deben de desviarse y no ir a falsos profetas, falsas Jezabeles allí, falsos predicadores. Jesús dijo que una triple señal habría: falsos cristos antes de su venida, falsos cristos, falsos predicadores y falsos milagros. Y de eso están llenas las iglesias hoy, inclusive las iglesias evangélicas, dolorosamente. Pero el Señor
dice que aquel que venza, Él da poder. Pablo dice a los filipenses y a nosotros que Cristo produce en nosotros querer hacer las cosas buenas y hacerlas. No solo querer, no, hacerlas, llevarlas a la obra. Entonces el Señor dice, el que haya vencido y haya guardado mis obras hasta el fin. El cristianismo no es una carrera de antigüedad ni de 100 metros. No tenemos que hacer todo en un año. Ni se gana por herencia. No es hereditaria la salvación. Bien lo dices. Sí, la salvación es individual. El que crea en Jesucristo, ese será salvo. No dice él y la familia. Esa es una distorsión doctrinal que en otra ocasión veremos con gusto. Pero el Señor dice, mantente hasta el fin. Puede ser que usted tenga ya 50 años en el Evangelio. Si al final usted apostata y regresa al mundo, usted se va a perder. Ezequiel 18 dice eso. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y aquí lo confirma el Señor por tercera vez. Hay que perseverar hasta el fin, pero en la sana doctrina. Eso es algo que ellos no estaban haciendo. Y aquí vienen las recompensas. Si tú lo haces, si tú te mantienes fiel, yo te daré autoridad sobre las naciones. Viene un día en que el Señor Jesucristo nos va a permitir que gobernemos el mundo, fíjese. Claro, Él va a ser el Rey de Reyes. Nosotros vamos a ser sus siervos. Pero le comparto Apocalipsis. Tengo aquí 2 versículos. Apocalipsis 24. Habla de el milenio de paz. Así está escrito. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, o sea, autoridad para juzgar. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos. No adoraron al anticristo, ni recibieron el 666, ni a su ídolo adoraron. Y dice aquí, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué le parece? Hoy usted nos ve, pues no tenemos mucho dinero, nuestros bolsillos los vaciamos, no hay mucho dinero, las monedas, no tenemos nada, pero lo poseemos todo. Somos pobres, pero enriquecemos a muchos a través de la predicación del Evangelio. Y mire qué título nos da Él, qué posición tan alta, reyes en la tierra durante 1000 años. Y juzgaremos en las naciones con justicia. Ahí no va a haber autoridades corruptas, ahí no va a haber sobornos, ahí no va a haber cohechos, ahí no va a haber balanzas que se inclinan por dinero, por amistad o por influencias. No, con vara de hierro, dice el Señor. Y Él también otra recompensa, nos va a dar la estrella de la mañana. Ahí mismo en Apocalipsis 22, versículo 16, nos dice quién es. Así está escrito: yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente y de la mañana. Jesucristo, como dicen Cantares, es mío, es nuestro y nosotros somos de Él. Él va a ser nuestra recompensa eterna, la estrella resplandeciente de la mañana. Pero le digo algo ahorita que leí, me acordé. El Señor envió a su ángel para revelar todo el Apocalipsis a Juan allá en Patmos hace 2000 años. Hay una secta religiosa que tiene un líder, un puertorriqueño. ¿Para qué digo su nombre? Pero él dice que él es el ángel. Mire usted, él es el ángel y los tiene fascinados como una serpiente fascina a un pajarito antes de devorarlo. La serpiente antigua los tiene fascinados. El ángel es un mensajero espiritual del Señor que habló con Juan. El ángel es un ser celestial, incorpóreo, invisible y absolutamente santo e inmortal. No este pecador que engaña a la gente haciéndose pasar por el ángel y hasta los obliga a tener fotos de él en sus casas. Por favor, por favor. Ahí están las recompensas. Apocalipsis 22, 16. El Señor es nuestra recompensa. Él es la estrella reluciente de la mañana. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:2, no se conformen a esta siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. En el siglo que vivimos, muchas de las doctrinas han sido nuevas, han sido inventadas, han sido sacadas lejos de la Biblia, y en verdad se están conformando a este siglo, y ya nos está uno refugiando en lo que dice Dios.
Jesús les advierte a Tiatira que no se corrompa con Jezabel ni con buscando las profundidades de Satanás, porque si había iglesia fiel, si había personas que amaban al Señor con fidelidad, y a ellos son estas bendiciones que si se mantenían así, Dios, que no se dejaron engañar por las doctrinas de ellos y conocían la verdad, ellos son los vencedores. Ese creyente verdadero pues reinará en el milenio de paz y reinará con el Señor. Y gracias a Dios, esto es Jesucristo, gracias a Dios. La estrella resplandeciente de la mañana, no crea que es cuando uno, si usted sale ahorita, por ejemplo, que son las 9, estamos transmitiendo a las 9, gracias a Dios, este miércoles estamos así. Si usted sale, que usted diga, no encuentro ninguna estrella ahorita en el cielo. Cuando amanece se ve Orión. ¿Cuál es la estrella que resplandece más? Venus, el lucero mañanero, le dicen. De acuerdo, pero la estrella resplandeciente de la mañana es el sol. ¿Cuál es la estrella que resplandece en la mañana? Es el sol, es una estrella. Jesucristo a eso se refiere, es Jesucristo. Tenemos que escoger nosotros, a quién creer. Moisés le dijo al pueblo en Deuteronomio 30:19, a los cielos de la tierra llamo, por testigo soy contra vosotros, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y el que le siguió, Josué, le aprendió muy bien, porque en los últimos capítulos de Josué, dice Josué 24:15, y si mal les parece servir a Jehová, escojan a quien sirvan, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Escoja, por favor, la vida. Tómese de la mano del Señor. El Señor nos está advirtiendo qué hacer. Es posible que una iglesia esté abarrotada por autos, por miembros, económicamente. Es posible que salgan en todos los medios y se demuestre y sea atractiva por los espectáculos que se manejan ahí. Existe la opinión acerca de que eso es lo que vende. Usted no busca usted busca honrar a Dios donde no se tolere el pecado, donde se predique la palabra del Señor, y encontrará usted la verdad que le va a dar libertad. Estamos en Apocalipsis 2 y 3, antes del comentario que nos va a decir para concluir, porque aún no entramos a lo que es la gran tribulación. La gran tribulación empieza en el capítulo 4, pero es que el libro de Apocalipsis es tan organizado que estas 7 iglesias representan la era histórica que acaban justamente con la Odisea, cuando empieza la gran tribulación, en cuanto ya no hay iglesia, que es lo que estamos diciendo. Pero antes de terminar, por favor, un último comentario y terminamos, y el versículo 29, y ahí cerramos. Gracias. Sí, recuerde, esa es una época histórica. 606 a 1517 más o menos, del papado, el establecimiento ya firme del papado, que no empezó con Pedro ni con Jesucristo. El Señor Jesucristo no dejó papas, ni siquiera dejó sacerdotes, menos dejó cantantes, dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:11 dice eso. Pero el Señor Jesucristo permitió que su iglesia pasara por una época terrible. La Biblia era prohibida tenerla, no se podía, además era carísima, y si había, no estaban en sus idiomas. Pero el Señor levantó a Martín Lutero, que es lo que pone fin a esta época, para que la gente tuviera la Biblia en su propio idioma. Y usó a Juan Gutenberg, aunque no se convirtió Juan Gutenberg, que yo sepa, y si se convirtió, pues qué bueno, muy buen hogar. Pero ya la iglesia ya tenía ya su Biblia en su propio idioma, al alcance de su mano, y esto fue una gran bendición. Es un llamado de atención. Tenemos Biblias, 4 o 5 en la casa, pero no las leemos. ¿Cuántos dieron su vida y suspiraban? Solo se conformaban con reunirse con un predicador que llegaba a los pueblitos y les leía pedacitos de la Biblia. Y ese era su alimento. Algunos lo copiaban, los pocos que sabían escribir, porque había mucho analfabetismo. Hoy tenemos alfabetismo, nuestros ojos también, nuestros cerebros también, la Biblia a nuestro alcance y en nuestro idioma, y no la leemos. La sangre de tantos hombres que dieron su vida porque la Biblia la tuviéramos así, clama. Esperemos en el Señor que cada uno de nosotros recapacite y la leamos mucho más, porque el Señor, con su Espíritu Santo, dice lo siguiente, y es con lo que concluye el capítulo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy el Señor, a través de su Espíritu, dijo a las iglesias, le dijo a usted también, lo que pasó, lo que va a pasar con Tiatira. Óigalo, no con los oídos físicos,
sino con los oídos espirituales de su corazón, para que usted tenga vida eterna. Amén. Gracias a Dios. Que tiene a un lugar donde había muchas riquezas y Dios les dice que se apartaran de eso y entonces Dios los iba a recompensar. Tenga mucho cuidado, por favor. Si usted tiene riquezas y eso, ponga su mirada en el Señor y denle gracias a Dios. Amén. Mateo 6:24 dice así: ninguno puede servir a dos señores, Así es. porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. En la versión antigua dice a Mamón, que era un ídolo. Un ídolo. No se debe servir a Dios. Honremos a Dios y aprendamos de la iglesia de Teatira. Si Dios permite, la próxima semana hablaremos de Sardes. Gracias. Amén, amén. Dios lo bendiga. Muchas gracias. ¿Sé dónde es su emergencia? ¿911? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Amén. Acompáñenos, por favor, en la siguiente oración. Amén. Por favor. Padre, hoy, Señor, de una manera muy distinta, nuestro amado país está recordando el inicio de la batalla de independencia, la guerra de independencia. Gracias a el triunfo que tú diste, tenemos hoy patria, libertad. Gracias, Señor, porque tenemos un territorio, una bandera. Gracias porque estamos en un país tan bendecido y amado por el cual tú nos pides que oremos siempre, sin olvidar a Israel como el preferente motivo de nuestra oración. Pero, Padre, tú ves cómo está nuestro país lleno de conflictos. Si fuera un mapa y lo apretáramos, saldría sangre, Señor. ¿Cuántos hombres y mujeres preciosos han perdido su vida? ¿Cuánta carestía? ¿Cuánto desempleo? Y ahora este virus maligno, Señor. ¿Cuántos problemas, Señor? Sequías, inundaciones, los huracanes. Te rogamos por México. Te rogamos por la paz, por la bendición de México y porque México escape de la idolatría, Señor. Que venga a ti, te conozca como Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo, como aquel a quien enviaste para salvarnos, Señor. Salva a México, salva a los mexicanos, Señor. Gracias por la libertad que nos ha dado, la libertad gloriosa de los hijos de Dios en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.
Gracias por estar con nosotros. Amén. Tenemos la bendición en nuestra iglesia, estamos transmitiendo los domingos, gracias a Dios, a las 6 de la tarde. Hacemos el horario que teníamos en Facebook, aquí en nuestra página, aquí en Imagen y Política, y en nuestra página de Iglesia Cristiana Ágape, gracias a Dios, en Facebook. Los miércoles como hoy, gracias a Dios, estamos a las 9, al Rescate del Alma. Los jueves estamos a las 7, gracias a Dios, también transmitiendo en vivo, gracias a Dios, el sermón. Ahí estamos hablando acerca de Moisés, gracias a Dios. Y los sábados los ministerios que gracias a Dios están. Gracias a Dios, hijo, todavía en el radio, XFM 101.7, los sábados a las 7 de la mañana al abrigo del Altísimo. Y también los sábados en las secciones sociales de Dios Rich con la columna Agua de Reposo. Hace un par de semanas no salió el programa de radio por una situación de la antena y los rayos, pero pues gracias a Dios no pasó más, ¿no? Bendito sea Dios. Y Dios nos guarde y lo guarde. Estamos en temporada de huracanes y septiembre también dicen que es época de terremotos. Bueno, Dios nos siga protegiendo. Confiamos en el Señor. Un texto, por favor, para terminar. Gracias, hijo. Tomamos de la mano del Señor. Gracias, hijo. Hoy pues muchos hogares van a tener recalentado. Anoche tuvimos una noche mexicana sui generis en nuestros hogares allí. Pero dimos gracias a Dios, cantamos el himno, debimos de haberlo cantado. Y yo he notado un fenómeno extraño. La gente habla de que estamos ahora por la pandemia en una época de vacas flacas. Sí, pero de ovejas gordas, porque los hermanos están engordando. Yo creo que anoche cenaron muy bien. Está bien, gracias a Dios, mientras haya vamos a comer, dándole gracias a Dios. Ese texto es el del rey David, así se escribe. Nuestra alma escapó como ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros, porque nuestro socorro vino en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Salmos 124, 7 y 8. Gloria a Dios. Somos el pastor. Cedas para servirles. Mi nombre es Jonathan y le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Férrese a Jesucristo con fe. Entréguele su corazón. Muéstrele al Señor cómo se encuentra usted y con la ayuda del Señor usted tendrá vida eterna. Amén. Porque en Cristo Jesús está la vida. Así Que el es. Señor esté con usted. Dios lo bendiga. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia?
minuto de aplauso. Amén. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 911, ¿dónde es su emergencia?